En este espacio trataré de explicar con un ejemplo comprensible la consecuencia de la desobediencia a los mandatos que el Creador nos dio y lo que ocurrió en nuestra existencia a partir de ese instante, de cara a las características y/o atributos originales con los que fuimos creados. Recuerda que el primer hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, lo que implica que Adán y Eva fueron creados con algunos de sus atributos, no todos. Y en todo caso hay una marcada diferencia entre los atributos de Dios, que son infinitos e ilimitados, con los que me fueron otorgados a nosotros, con ciertos límites. Bajo esta perspectiva de criaturas hechas a imagen y semejanza, es necesario comprender que a nosotros los hombres se nos dio una naturaleza humana con cuerpo, alma y espíritu, que aunque difiere de la naturaleza espiritual divina del Creador, tiene características y/o cualidades similares a las de Él. Razón por la cual manifestaciones de justicia, comunicación, libertad, bondad y verdad, entre muchas otras, eran innatas en nosotros. El amor era nuestra esencia. No sabíamos lo que era la maldad. Vivíamos en perfecta armonía, paz y gozo, pues la vida de Dios estaba en nosotros. El gran problema para la vida del ser humano sucede cuando decide desobedecer los mandatos del Creador. De tal forma que cuando Adán y Eva pecaron, o sea, desobedecieron, se ejecutó, por así decirlo, la sentencia proferida por el Padre registrada en el libro de Génesis 2:17. Oiga con atención. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y sí, morimos. Permítame explicarlo. Justo en ese preciso instante de desobediencia, entró en nosotros la muerte espiritual de manera inmediata y la muerte física temporal. Conviene aclarar aquí que la muerte espiritual no significa la cesación de nuestra existencia, ni mucho menos la desaparición de nuestro espíritu. Más bien, para ser coherente con el ejemplo que voy a ilustrar a continuación, corresponde a un efecto como de interrupción, no de desaparición. Algo así, como un switch que cambió el estado de nuestra relación con Dios de prendido a apagado. Desconozco la autoría de lo que expongo a continuación, pero me pareció interesante incluirlo en el contexto de esta presentación. Comillas, ¿te has puesto a pensar alguna vez por qué el ser humano es la única criatura creada por Dios que usa ropa para cubrirse? Ninguna otra criatura lo hace, pues poseen su propia vestidura. Si revisamos nuestro entorno, veremos criaturas con pelaje, plumas, escamas, algunos con una piel gruesa y otros con una piel curtida. Pero todas ellas se visten de adentro hacia afuera. Aunque no lo recordemos ni nos lo imaginemos, asimismo era el hombre al principio de su creación, despojado de ropas o cubiertas, pues fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. En Ezequiel leemos que Dios se viste de fuego desde sus lomos hacia arriba y hacia abajo. Ese fuego es su gloria, la cual emana hacia afuera desde su interior. Al principio Adán y Eva estaban vestidos con la misma gloria de Dios, resplandecía de su interior hacia afuera. Así que el verdadero problema de la humanidad inició desde el huerto y lo hemos heredado por generaciones hasta hoy. Todos nacemos espiritualmente muertos, con una existencia física temporal, pero sin la vida de Dios en nosotros y por lo tanto condenados para eternidad. Con esta afirmación, que es absolutamente bíblica, creo que puedes empezar a comprender más fácilmente que nuestros padres, Adán y Eva, tenían la vida en sí mismos, vivían en la presencia del dador de ella hasta que desobedecieron. Reitero, tan pronto pecaron, la vida misma, que era su principal atributo como naturaleza humana y que se alimentaba constantemente de la energía de lo que yo llamo la fuente creadora, es decir, la presencia de Dios, se desconectó, se apagó, o para describirlo con mayor precisión, se interrumpió. Pues hubo, por así decirlo, una especie de cortocircuito ocasionado por el hombre. Ese cortocircuito, que popularmente llamamos la caída,
es el que no permite que el flujo que proviene de la fuente de vida llegue hasta nosotros y consecuentemente estemos muertos espiritualmente ante Él. Ten muy presente que tú y yo seguimos teniendo una existencia física, pero no está la vida en ella. Recuerda que la vida es Dios y Dios es la vida. Ruego al Espíritu Santo para que puedas entender que como criaturas eternas que somos, a menos que te reconectes a la fuente divina, vas a estar muerto y condenado desde que naciste y por la eternidad. Y esta es la razón por la que tenemos necesidad de que alguien nos saque de ese estado de muerte y condenación y nos reconecte nuevamente a la fuente de vida eterna. Usando un término tecnológico de la computación, necesitamos a alguien que nos resetee o reinicie el sistema con la configuración inicial, la de fábrica, con la que fuimos creados originalmente. No se necesita mucho esfuerzo para entender que una persona muerta no puede salvarse a sí misma, y mucho menos salvar a otro, pues ningún muerto puede darle vida a otro muerto. Voy a usar un ejemplo cotidiano para ilustrar lo que quiero explicar. Imagina por un instante que estás en tu casa y de un momento a otro se corta el fluido eléctrico. Quedas sin energía, probablemente a oscuras, si fuese de noche y sin poder utilizar ningún aparato o dispositivo eléctrico. En ese momento es probable que pienses que el apagón se haya originado por un daño generalizado en el sector. No obstante, una vez compruebas, te das cuenta que es solo en tu hogar que no hay energía y validas que la causa de la falla eléctrica se debe a que se saltó el taco de la energía, o como comúnmente decimos, se reventó el fusible. Finalmente compruebas que aunque había energía eléctrica en todo tu vecindario, a causa del daño del fusible de tu vivienda, el flujo eléctrico, pese a que llegaba hasta tu casa, no entraba a la red interna. Cuando esto nos ocurre, solemos decir coloquialmente que el servicio murió y buscamos a alguien que nos arregle el problema y nos restaure dicho servicio. Cosa relativamente fácil y absolutamente posible. Sin embargo, cuando se trata de nuestra desconexión de la fuente de vida, o en otras palabras, de nuestra muerte espiritual, la cosa ya no es tan fácil como llamar a un técnico cualquiera que nos reconecte el servicio. Para este propósito tan especial y particular de reconectarnos a la fuente de vida, se requiere exclusivamente de una persona que, más allá de sus capacidades técnicas para reparar cualquier cosa, tenga vida en sí mismo para dárnosla y restaurar la nuestra. Y es justo aquí donde la misericordia del Padre nos presenta lo que conocemos como el plan de salvación, plan en el que delegó exclusivamente a su Hijo unigénito la tarea de reconciliarnos con Él, o dicho en otras palabras, de reconectarnos con la fuente de vida. Jesucristo es el enviado, el Señor, no hay otro. Amigo y amiga, entiende que solo en Jesús encontramos salvación, sanidad y liberación. No importa si sigues viviendo en pecado, Él está dispuesto a perdonarte, restaurarte y darte una nueva vida. Literalmente hablando, Él vino exclusivamente a eso, a, entre comillas, reparar ese cortocircuito con el que naciste y poner el interruptor de tu corazón apagado en estado on. Acude a Él, es lo más importante que harás en toda tu existencia. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35.